Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Diulca Pérez les saluda, feliz de poder entrar a sus hogares para comentarnos noticias importantes, temas súper interesantes, la participación de nuestros colaboradores. Y hoy tengo una entrevista que de verdad es imperdible, no pueden dejar de ver esta entrevista. Hablamos con la doctora Florinda Rojas, la primera directora del Instituto Nacional de Migración, y es una experta internacional en derechos humanos. Ha sido parte del cuerpo del ACNUR por muchos años y tiene una experiencia vasta en conflictos internacionales y lo que pasa en el mundo. Vamos a hablar con ellas de las reales víctimas de la guerra, los desplazados, los refugiados, la gente que no tiene acceso ni al agua, ni a la comida y mucho menos a la protección. Gente que es la real víctima de los conflictos bélicos. Con ella hablamos sobre esto, hablando de Irán, Israel, Estados Unidos, el conflicto con el Líbano también, y todos estos conflictos. Yemen entra dentro de esta situación y cómo esto impacta al resto del mundo. Así es que no se pierda esta entrevista, que definitivamente es súper interesante. Nuestro asesor en materia de alta tecnología y financiero, Armand Tonen, se reintegra a 1800 segundos y hablamos con él acerca de esas hipótesis de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo, si eso es verdad o mentira, y cuáles son los índices que revela un importante informe internacional. Así que no se pierda la sección de alta tecnología con Armand Tonen. La doctora Teodora Castro, por supuesto, está con nosotros y hablamos con ella acerca de la seguridad que va más allá de la seguridad física en las empresas. Seguridad legal y una serie de puntos importantes que usted tiene que asegurarse que están cubiertos en su empresa y con sus empleados. Así que no se pierda todo el contenido de 1800 segundos cuando regresemos de la pausa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La doctora Teodora Castro está con nosotros para sus consejos a empleados y empleadores, y hay algo fundamental del que hay que hablar en las empresas, la seguridad. Pero la seguridad no solamente es el tema físico, la seguridad va mucho más allá. Y precisamente aquí está la experta para contarnos un poquito más, nuestra asesora legal laboral. Doctora, bienvenida. Sí, Diulca, muchas gracias y gracias a todos ustedes por siempre seguirme y hacer sus preguntas. Son precisamente los televidentes quienes nos envían preguntas que nos llevan entonces a traer este contenido. La seguridad de la empresa no es solamente la seguridad física de la empresa, incluso de la estructura, va también con la seguridad legal. Llámese seguridad legal que usted lo tenga en un seguro médico para que usted no se convierta en el garante de ese empleado. Tenemos que reconocer que el ser humano es frágil y que en cualquier momento pues puede pasar algún tipo de incidente. El asegurar también que la estructura física sea adecuada para el trabajo que se realice es importante, porque así también se evitan accidentes fatales y que también otras personas pues puedan demandarlo.
por cualquier situación. Entonces, así nosotros vamos asegurando que la economía, los recursos económicos no se disuelvan precisamente en accidentes o en algunas situaciones que sean provocadas o precisamente accidentales con los empleados. Tenemos también otra parte que es bastante interesante en cuanto a qué tipo de equipos nosotros vamos a usar para poder trabajar, o sea, hacer el trabajo que se nos asigna. Hay trabajos que dependiendo de la forma en que se realicen, pues también pueden evitarse accidentes. Si tiene un uniforme adecuado, si están usando las maquinarias adecuadas y el entrenamiento. El entrenamiento entra dentro de la parte de la seguridad porque un personal no entrenado para usar una máquina cortadora, ya usted sabrá cuántas cosas pues pasan ahí. La seguridad sí está muy envuelta con lo que es la protección a ese personal dentro de la empresa, tanto físico, moral, económico y también en la parte legal, que es la que va más enfocada a evitar aquellas demandas que descapitalizan esa empresa. Doctora, muchas veces uno piensa en esas demandas y solamente piensa en Estados Unidos, pero ya en República Dominicana también el tema de las demandas es un tema que ha ido calando en el sistema judicial. Por ejemplo, me viene a la mente un piso que están trapeando y no tienen esa señalización que dice piso mojado, tenga cuidado, o evitar que el cliente o el mismo empleado camine por ahí. Por ejemplo, las adiestración, o sea, es el adiestramiento del personal y el poner esas señalizaciones son vitales. Y no solo esas señalizaciones, también la forma de evacuación en momentos de un siniestro. O sea, hacia dónde nosotros nos vamos a reunir, hacia dónde vamos a conducirnos. Muchas veces cierran las puertas de escape. Hemos visto en empresas e instituciones públicas que las puertas de evacuación la tienen selladas con candados, señores. Y tenemos tenemos una historia muy terrible, la historia de la empresa de plásticos que hace unos años fue un desastre. Y aquella empresa que cogió fuego aquí en la Avenida España, en Santo Domingo Este, sí, que fallecieron muchas personas, lo que pasa es que nosotros olvidamos muy rápido, olvidamos muy fácil. Es importante que también la empresa tenga ese seguro de líneas aliadas, de riesgos y líneas aliadas para cualquier situación. No necesariamente eso, puede ser un conato de incendio donde una persona salga intoxicada. O sea, todas estas medidas de seguridad que a veces nos olvidamos. No, porque nosotros somos país tercermundista, inmediatistas, que no tomamos ningún tipo de medidas y entonces con esto va la quiebra de la empresa o la desaparición de la empresa. Porque vimos, por ejemplo, en el caso de la Avenida España, por esa misma situación, desapareció ese negocio. Pero no quiero ni siquiera, porque ahora mismo está muy sensible el tema de cuando se cumplió el año del derrumbe del Jet Set. Faltas de medidas, faltas de evaluación, falta de supervisión en las estructuras donde usted tiene seres humanos. O sea, eso es básico y nosotros nos olvidamos. Pasa un incidente, ya lo de la empresa de plástico no se habla, ya lo de las personas que fallecieron también ahí en ese negocio que era un club nocturno en la Avenida España también se olvidó. Ahorita se olvida quizás en parte el impacto que tuvo social, tanto a nivel de República Dominicana como del mundo, el caso del Jet Set. O sea, donde fallecieron muchas personas, otras quedaron heridas, otras personas quedaron mutiladas. Doctor, hay otra seguridad por la que también se tiene que cuidar la empresa, que tiene que cuidar a su personal, la seguridad en cuanto a la evaluación mental. Esa es básica porque hemos visto otros casos donde una persona que enloquece puede incluso atentar contra la vida de sus compañeros de trabajo. Entonces, eso es importante. Hay otros que son sencillamente enfermos sexuales. Y usted no lo descubre hasta que no hay una demanda o una denuncia. Entonces, las evaluaciones y las supervisiones son importantes. Es importante que usted sepa, supervisor, que su trabajo va más allá de supervisar si cumplieron el horario. Es importante que si esa persona se siente mal, usted también tenga una supervisión respecto a esa persona. Para las grandes empresas nosotros recomendamos que tengan más que un botiquín, como un centro
ubicado, un centro sanitario o quizás un departamento de auxilio, o sea, para poder auxiliar a las personas, principalmente cuando hay calderas, cuando son empresas estas que son de alto riesgo, Metaldón, estas empresas que tienen maquinarias grandiosas, personas también. Incluso los mismos supermercados, que Los muchas mismos veces tienen supermercados, sí. equipos que son riesgosos usarlos. Correcto. Y aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en edificaciones, ¿cuántas personas no han caído de andamios, que han caído también de plantas altas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué falló ahí? La supervisión precisamente de la obra. Hay departamentos que siempre se ha llamado la atención que cuando a ti te mandan a hacer una supervisión de una obra, la hagas olvidándote de ti y recordando que tú tienes familiares, que tienes amigos y que todos somos dominicanos, que en un momento dado esto te puede impactar a ti. Una falta de supervisión, una falta de seguimiento en una edificación. Y ahí vamos a poner de otro lado que también muchos accidentes pasan por las cosas de corrupción. O sea, la corrupción no solo se da a nivel estatal, a nivel de la administración pública, también de la parte privada. Aquel que me da 2 o 3 pesos, ya por eso ya yo no voy y veo la obra. Entonces, ese mismo que da ese 2 o 3 pesos para que no le supervisen la obra, no sabe que en algún momento le va a salir muy caro. Le va a salir muy caro porque puede un ser querido pues perder la vida en una situación así. Entonces, tenemos que pensar en nosotros y también en las personas que nos acompañan. Bueno, yo soy una abanderada de la seguridad. A veces pasan situaciones que quizás no pudieron ser vistas antes, pero lo más importante es que uno asuma lo que usted dice, doctora, la supervisión, la seguridad de la empleomanía, la seguridad de los clientes a lo interno de las empresas para evitar situaciones graves, no solamente en cuanto a pérdidas humanas, sino también en cuanto a pérdidas económicas que cualquiera de las dos, una más que otra, pero afectan a la empresa. Doctora, ¿dónde la gente le puede localizar? Nosotros estamos en nuestra oficina física en la calle El Conde 359, local 12A de la Plaza Lombas, en los teléfonos 809-880-7062, 809-682-2965 y en todas nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros, doctora. Nuestra asesora legal laboral, la doctora Teodora Castro. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. No se vayan. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y está nuevamente con nosotros nuestro asesor en materia de tecnología y finanzas, Armand Tonen, que se había tomado unos días de receso. Y hoy tenemos un tema súper interesante, porque hay gente que, bueno, ahora todo decía. Y hay una pregunta en el aire. ¿Estamos sobreestimando el impacto de la inteligencia artificial en nuestras empresas? Hay un estudio importantísimo, un estudio internacional que tenemos que analizar con Armand Tonen, nuestro asesor. Bienvenido. Muchas gracias, Yolka. Qué bueno tenerte por aquí nuevamente. Cuéntame, Armand, acerca de este estudio que habla de ese impacto de la inteligencia artificial en las empresas. Sí, porque tú sabes, durante... ya decimos 2-3 años, ya estamos hablando mucho sobre la inteligencia artificial y definitivamente tiene muchas promesas, pero todavía no se ha hecho muchos estudios sobre cuál es el impacto de verdad en el mundo empresarial. Entonces, el NBER, National Bureau of Economic Research, ese es un instituto muy reconocido en los Estados Unidos, ha hecho un estudio muy grande en varios países del mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en Australia, justamente para conocer cómo los empresarios están usando la inteligencia artificial, si de verdad ya está dando tantas ventajas que todo el mundo espera y si hay muchas amenazas de perder trabajo, empleo o de aumentar la productividad gigante y desde luego también para escuchar de esas personas cuáles son las barreras para hacerlo más efectivo en el caso que no es muy efectivo. Pero realmente esa brecha entre el discurso y la realidad de lo que nos produce o lo que nos representa la inteligencia artificial, ¿esa brecha es grande, es pequeña? Eso es lo que ellos han estudiado. Entonces, cuando lo que han hecho, han hecho entrevistas con más o menos 7,000 personas en esos 4 países que te mencioné y con base en entrevistas bastante largos, han creado un modelo muy básico, porque tú tienes que ser capaz de explicarlo en 2 minutos. Entonces, lo que ellos comparan al fin del día es el grado de adaptación de inteligencia artificial en un lado y la intensidad del uso al otro lado. Entonces, cuando uno hace esta comparación, uno ve unas diferencias muy grandes entre los países. Como uno podría esperar, el grado de adopción y la intensidad de uso en los Estados Unidos es lo más alto de los 4 países. Y ya esa no es una sorpresa por el hecho que mucho de esa tecnología viene de los Estados Unidos y ellos están bastante avanzados y en la parte de innovación normalmente los Estados Unidos también es el que se pone más los pilos, ¿no? Entonces tú ves que los Estados Unidos es mucho más alto. Mucho más alto significa que más o menos 70% de las empresas están haciendo algo con inteligencia artificial. Haciendo algo, ya es cuando tú usas ChatGPT en vez de Google para preguntar, mira, dame una receta para algo que aplica en tu empresa. Cuando van a preguntar un poquito más profundo sobre qué significa para el aumento de la productividad, una de las promesas muy grandes es que la IA va a ayudar con aumentar la productividad. Esos empresarios dicen que la productividad ha aumentado con 0,7%. Entonces, eso no es nada. Tú ves que es muy bajo.
cuando preguntan, pero, ok, tú estás usando la inteligencia artificial, dime más o menos cuánto tiempo lo usas. Dicen, no, pero más o menos 1.5 horas por semana. Entonces, cuando tú miras un poquito atrás y tú piensas, uso mucho, tú estás pensando, no, mira, la productividad aumenta con 10% y están usándolo 30 horas por semana, pero todavía no estamos allá. Ese es el caso de los Estados Unidos. Cuando tú miras a los otros países, seguido por los Estados Unidos es Inglaterra, pero Inglaterra ya es mucho menos en adopción y también menos intensidad. Y después viene Australia y finalmente viene Alemania. Pues Alemania, perdón para decirlo, pero en este momento ellos están bastante retrasados con tecnología. Cuando ¿Eso voluntariamente o eso por un factor? Es parte del estatus actual. Si tú, por ejemplo, vas conduciendo desde Holanda a Alemania, en un momento llegas en lugares donde el celular no funciona o donde el internet es muy bajo. Pero es extraño pensar en Alemania. No, Alemania tiene un retraso muy grande con la transformación digital. Ellos no han invertido tanto como por ejemplo Holanda y ni hablar de los Estados Unidos, entonces ellos tienen un retraso. Entonces tú puedes imaginar, si tú todavía tienes retos bastante básicos con la digitalización, que la inteligencia artificial no funciona. Para nada. Cuando yo pienso, por ejemplo, si tú quieres una zona franca acá, donde tú haces equipos médicos, unos medidores o algo así, tú puedes imaginar, tú pones un robot allá, junto con inteligencia artificial, y tú produces todo con solamente 5 personas. Estas son las imágenes, lo que muchas personas piensan cuando están hablando de inteligencia artificial, pero cuando tú miras en la situación actual, todavía estamos muy lejos de este. Y yo quiero, con el tema que mencionas, el empleo, porque mucha gente piensa que mañana vamos a amanecer y los seres humanos vamos a ser, a no existir en las empresas y que vamos a ser anulados, sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Cuál es el porcentaje de reducción de empleos que se establece, por ejemplo, para el futuro muy próximo? Ese depende. Yo puedo ilustrarlos con 2 ejemplos. Cuando en los 70s empezaron los computadores, al inicio uno decía, esto va a tener un impacto. Al inicio también hubo mucho charla, pero tomó mucho tiempo para de verdad ser efectivo. Hoy no podemos sin un computador. Al inicio de 2000, finales de los 90. Pero seguimos nosotros. Sí, finales de los 90, cuando el Internet vino, todo el mundo dice, esto va a cambiar el mundo. Sí, Internet ha cambiado el mundo, pero esos primeros años no pasó nada. Cuando miramos ahora retrospectiva, cuando yo empecé a trabajar en los 90s, el departamento todavía tenía una secretaria, porque no todo el mundo tenía un computador. Ahora, sí, tal vez en unas empresas que todavía son un poquito atrasadas, pero una empresa moderna, no cada gerente tiene un asistente, porque ¿por qué necesitas un asistente cuando tienes un computador? No para hacer una cita tú lo haces con tu computador. Entonces tú ves que varios trabajos no existen más. Antes en las empresas tenía una oficina de correo
tú puedes imaginar un banco popular en esto, si tú lo traducías, traducirías, serían muchas personas caminando con cartas. Ahora cada ejecutivo recibe tal vez 100 correos por día. Entonces, el trabajo no ha disminuido. Unos tipos de trabajo han completamente desaparecido porque son reemplazados por por herramientas, pero tú necesitas para la nueva tecnología también personas que saben manejar las herramientas. No ha sido una sustitución, ha sido una evolución. Sí, es una evolución. Armand, yo tengo 1000 preguntas, se nos acaba el tiempo, pero yo me quedé con 1000 preguntas, así es que te dejo el espacio abierto para retomar este tema. Perfecto, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Así lo así. Gracias a nuestro asesor en materia de alta tecnología y financiera, Armand Tonen, que ha estado con nosotros nuevamente. Lo vamos a tener aquí todas las semanas. Ya no hay vacaciones. Gracias, Armand. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, hablamos con nuestra invitada acerca de el derecho internacional, los desplazados, las reales víctimas de la guerra. Doña Flor Rojas está con nosotros. Ella es experta internacional en derechos humanos y fue la primera directora del Instituto Nacional de Migración aquí en la República Dominicana. Regresamos enseguida. No se pierda esta entrevista. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, hoy vamos a hablar de un tema que poca gente lo toca, que hay mucha gente que se está preocupando por el dinero, o sea, la economía, por los combustibles, por la guerra, pero hay situaciones de la guerra que van a lo humano y que poca gente y pocos medios hablan de ello. Los refugiados, los desplazados, las víctimas reales de estos conflictos internacionales. Y hoy estoy con una experta que me da muchísimo gusto recibir en los estudios de Teleradio América en 1800 segundos, doña Flor Rojas, doña Florinda Rojas. Ella es una experta internacional en derechos humanos y aquí en la República Dominicana fue la primera directora del Instituto Nacional de Migración, proponiendo muchísimas situaciones, muchísimas respuestas a el marco migratorio, no solamente aquí, sino en el marco internacional. También perteneció al cuerpo del ACNUR por muchos años y es una de las personas que tiene más experiencia de nuestro país en el tema migratorio. Doña Flor, gracias por estar con nosotros y darnos el privilegio de esta entrevista. Gracias por la invitación, un gran placer. Yo quiero comenzar por el plano internacional, porque me duele muchísimo que pocos medios de comunicación, estamos hablando de los números, estamos hablando de las bolsas, del impacto en el mercado internacional, del precio del petróleo, pero no estamos hablando de esos millones de personas desplazadas, de esos millones de personas que no tienen con qué comer, que no tienen acceso al agua. Esa situación internacional, ¿cómo está impactando? Efectivamente, tienes toda la razón en lo que dices. Realmente, a consecuencia de esta guerra en Medio Oriente, la gente se focaliza en qué va a pasar con mi economía, con mi vida, con el combustible, la recesión económica eventualmente, pero en este momento la mayoría de las personas se olvidan de quienes sufren, de las víctimas consecuencia de la guerra. Todos esos bombardeos en Líbano, y previo a Líbano estaba ya el problema en Gaza, ¿no? Entonces tenemos que se van escalando de más y más
la violencia entre partes, Estados Unidos, Israel, Irán y una serie de países vecinos, Yemen también. Entonces, como resultado de todo este conflicto en Medio Oriente, miles y miles de personas, sobre todo personas vulnerables, niños, niñas, mujeres, ancianos, están sufriendo las consecuencias de esta guerra en esta región del mundo. A principios de este año se había establecido a través de las estadísticas del ACNUR que unas 43 millones de personas eran refugiados en todo el mundo y a su vez que más de 60 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Vale explicar, el refugiado es el que sale de su país en búsqueda de protección fuera de su país de origen, por razones de persecución, de guerra, de violencia generalizada, como podemos ver en este caso el ejemplo de Medio Oriente. Pero los desplazados internos, aquellos que no pueden salir de su país, se mueven dentro de su propio país en busca también de lugares más seguros. Si todos esos millones de personas, según las estadísticas que acabo de mencionar, agregamos todas estas personas que surgen como consecuencia de esta guerra en Medio Oriente, se puede imaginar que estamos hablando de un número increíble. Pero que entonces esta falta de sensibilidad por parte de la comunidad internacional para atender esto, no solo porque nadie está mirando todos los fondos y las organizaciones que deberían ocuparse de atender esta población, sino que si no se para esta guerra lo antes posible, el desastre en todos estos países en términos humanos es una cosa que no se puede cuantificar. Y es mucho más a largo plazo, porque muchas veces la guerra termina, pero las consecuencias de la guerra permanecen por décadas. ¿Cuánto tiempo establecen los organismos internacionales que hay que invertir? ¿Y cuántos recursos? Bueno, los recursos son incalculables, pero ¿cuánto tiempo usted establece que pudiera por lo menos ayudar a recuperar que la gente puede estar en un lugar seguro? En algunos casos se ha tomado 20 años, lo cual quiere decir que no es algo que se va a resolver, incluso si hoy se detiene la guerra, nadie nos garantiza que a mediano o a corto plazo se van a recuperar todas esas familias, sus casas destruidas, sus lugares de trabajo destruidos, los centros de estudio para los chicos, lugares para atención de salud. O sea, es tanto el daño que se ocasiona, sobre todo, vuelvo e insisto, a la población civil, porque las partes beligerantes, que la Convención de Ginebra, en uno de sus tratados, también establece cómo debe tratarse el prisionero de guerra, el herido, las personas que han participado directamente, que ese es otro capítulo aparte. Pero esta población civil que no participa en esas acciones bélicas es la que más sufre. Es la que sufre y tiene las consecuencias de la peor situación, cuyos traumas en muchísimos casos nunca se logra recuperar. Porque ¿qué me dice de esos niños y niñas que están viendo morir a sus padres a su lado, ¿no? Y que se quedan huérfanos? Y muchos de esos niños incluso terminan con mutilaciones. Muchos de ellos con mutilaciones, pero también con un efecto ya mental, con una herencia terrible de lo que es la consecuencia de la guerra. Y los países que se han involucrado en esta guerra no miran por ahí. Miran el balance financiero mundial, miran el costo del combustible, como decíamos, miran el costo de los alimentos, o sea, cómo todo eso va cambiando. Pero realmente los efectos de la guerra, cómo se crea esa situación que devastadora para el ser humano, eso es lo que nadie se enfoca por ahí. Y yo creo que hay algo muy importante en aquellos países donde somos por ahora simplemente observadores, y es que uno se mira a través de su ombligo.
a través de lo que pasa aquí para nosotros. Perfecto, eso es normal y natural entenderlo. Pero hay que ir un poco más allá e informarse y buscar una narrativa real de lo que está pasando. Hay que informarse para saber esto a qué conduce, ¿no? ¿Quién gana en todo esto? ¿Qué consecuencia trae este conflicto? Y si este conflicto realmente llega a un momento en que las partes beligerantes no se sientan a una mesa diplomática a discutir, a analizar, vamos a establecer cuáles son las reglas del juego, qué tú ofreces, qué tú pides, qué esto, porque normalmente cuando hay negociaciones es como partir un pastel. Uno está diciendo, bueno, esta parte es la que yo quiero, esta otra parte es la que yo quiero, y para que todo el mundo salga más o menos satisfecho. Pero la sensibilidad y la falta de compromiso hacia aquellas personas víctimas del conflicto no existe. Doña Flor, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos de una expresión muy contundente y muy dolorosa del presidente de los Estados Unidos. ¿Podría esta noche desaparecer una generación completa en Irán? Cuando uno lo escucha pareciera que está hablando de los almacenamientos de combustible, que podría estar hablando de los cohetes, de los almacenamientos de municiones, no que estaría hablando de seres humanos. Quiero que hablemos cuando regresemos sobre eso y también quiero que toquemos otro tema que muchas veces se le olvida a uno. ¿Qué pasa con los animales de un país cuando una guerra arrasa? ¿Y qué debería pasar? Esto y más cuando regresemos en 1800 segundos en esta entrevista con doña Flor Rojas, experta en derechos humanos internacional. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Estamos en compañía de doña Flor Rojas, experta en derechos humanos y es una experta internacional. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba, esa expresión de Donald Trump, que todos pensamos, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible que eso pueda salir de la boca de un presidente? Sí, realmente es una lástima. Es una lástima porque indica mucha falta de cultura. Estamos hablando que Irán viene del imperio, de un imperio de miles de años de civilización, de cultura, de desarrollo y avances en muchísimas materias, en muchísimas áreas. Entonces, nadie tiene el derecho de decir, yo voy a destruir ese país porque quiero destruirlo, porque ellos no pueden hacer lo que yo he hecho antes en mi país. Porque si vamos a hablar del tema del uso de bombas atómicas, el único país del mundo que ha usado bombas atómicas fueron los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, no queremos que haya más abastecimiento de los materiales con los cuales se construyen todas esas bombas. Sin embargo, quien menos calidad moral tiene para hablar eso es precisamente los Estados Unidos cuando la usó, en el caso de su conflicto con Japón. Así que yo entiendo que haber dicho eso es sobre todo una falta de cultura y de conocimiento. Y de humanidad. Y de humanidad, porque tú no puedes decir yo voy a arrasar con una población entera, con otro país
de buenas a primeras, o sea, realmente eso no tiene sentido. Pero más que falta de sentido, yo pienso que es también la arrogancia de quienes creen que son dueños del mundo y que son los guardianes del mundo, y no es así. O sea, si hablamos del marco dentro de las Naciones Unidas, que es la organización mundial que ha agrupado a la mayor cantidad de países que existe en el planeta, 193 países miembros del sistema de las Naciones Unidas, tú no puedes pensar que solo tú puedes tomar decisiones contra un país, claro, ¿no? Y como consecuencia, en el marco de las Naciones Unidas, que debo decir y reconocer que sí, que está muy débil, que sí, que no dispone de fondos para que las agencias dentro de las Naciones Unidas puedan ir a ayudar adecuadamente a toda esta población refugiada y desplazada, porque precisamente Estados Unidos le recortó la mayor cantidad de fondos, y entonces tú no puedes ahora pensar que tú vas a hacer tierra arrasada contra otro país, ¿no? Y decir, no, yo decido porque soy el dueño del mundo. No, señor, ni usted ni nadie es dueño del mundo. Pero cada vez, doña Flor, uno ve que esas organizaciones están más débiles, no solamente débiles en el discurso, débiles también en la acción. Y lo vemos en instituciones muy grandes, pero los vemos también en algunas que tienen que ver con nuestra región. La OEA... o sea, la verdad es que yo no sé cómo ha ido desmejorando su posición a nivel internacional, desacreditándose, y otras. La ONU no tiene el poder porque basta con que, en el caso de Estados Unidos diga esto para la ONU retractarse. Entonces, ¿qué pasa cuando ya organismos como estos, que antes nos representaban, ya no representan el poder? Si vemos un poco en retrospectiva, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países de la comunidad internacional, los europeos fundamentalmente, y aquí en América Latina, en países asiáticos, se hizo mucho esfuerzo por justamente llegar a convenios y acuerdos internacionales que fuera plausible y aplicable para todos los países miembros del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, hemos caído en una especie de ausencia de liderazgo eficaz. O sea, todos aquellos funcionarios de Naciones Unidas en el pasado que tenían la capacidad de pararse a hablar de frente, y un ejemplo de ellos fue el señor Kofi Annan, fue el señor Sergio Vieira de Melo, gente que tenía la capacidad de pararse y decir lo que había que decir, y había que escucharlo, quisiera o no. Pero el sistema de Naciones Unidas en este momento tiene mucha debilidad. ¿Hay falta de liderazgo? Hay falta de liderazgo, hay falta de energías puestas para que todos los organismos de Naciones Unidas puedan asumir su responsabilidad. Hay ciertamente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzan una serie de declaraciones, documentos, muchas cosas, pero tú dices, pero falta liderazgo dentro del sistema multilateral porque efectivamente nadie los está escuchando. Así es. Entonces necesitamos repensar cómo podemos apoyar al sistema de Naciones Unidas, porque es lo único que tenemos, para poder realmente encontrar y revisar todos estos convenios que puedan mejorar la paz, la prosperidad y la seguridad de todos los países. Para esa falta de liderazgo, ¿en qué hemos fallado? Hemos fallado mucho en precisamente aceptar lo que un país determinado quiere imponer por el hecho de considerarse más poderoso que el resto. El Consejo de Seguridad, quienes integran el Consejo de Seguridad dentro de las Naciones Unidas. Tú tienes a China, tienes a Rusia, tienes a los Estados Unidos, solo con esos tres, sin mencionar el resto, ya tú tienes para saber que ahí hay una lucha de quién tiene más poder y de rechazar precisamente todas aquellas propuestas que tiendan a
resolver conflictos internacionales. Doña Flor, no quiero que se me acabe el tiempo sin tocar el tema que a mí me preocupa, la flora y la fauna de un país. Cuando una guerra lo arrasa, cuando hay bombardeos, cuando hay desplazamientos, cuando la gente no puede ni siquiera cargar con su animalito. O sea, ¿cómo queda un país cuando pasa una guerra? Realmente es trágico porque, como decía, el refugiado y el desplazado interno sale solo con lo que tiene encima. Apenas tiene capacidad para agarrar sus hijos o su ancianito, su papá, su mamá, su abuelo y poder salir si es que el tiempo se lo permite. Entonces, los pobres animalitos se quedan desprotegidos totalmente. Nadie puede ocuparse de ellos. Deambulan por la calle, mueren de hambre hasta que desaparecen. Entonces, el otro tema es el medioambiental con relación a nuestra fundamental fuente de vida, el oxígeno, el agua, ¿no? Realmente, con todos estos bombardeos y misiles y todo, estamos hablando que se está afectando todo el medio ambiente, no solo para la región que está en guerra, sino para el mundo entero. Y todo esto letal, todo este veneno medioambiental, nos afecta a todos. Nosotros estamos a miles de kilómetros de Medio Oriente, nos llega. Pero igual nos llega, ¿no? Igual nos llega o nos llegará en cualquier momento. Es inevitable. Entonces, realmente uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que se tomen decisiones, una, dos o tres personas, tres individuos, hombres, valga la redundancia, para comentarlo también, porque falta sensibilidad en ese sentido, y tres personas sencillamente digan, yo tomo las decisiones de lo que va a pasar en este mundo? Oye, tu poder no puede llegar hasta ese nivel, porque ustedes tres, me refiero a Estados Unidos, Israel, China, Rusia, en fin, ustedes tres, ustedes cuatro, o cuantos sean, ustedes no pueden tener el poder para decidir lo que el ser humano necesita para su existencia y su supervivencia y su desarrollo, su paz y su tranquilidad, que son elementos fundamentales para uno poder sostener su vida, su familia y sus necesidades. Pero lamentablemente, doña Flor, en lo último que se está pensando en este momento es en el ser humano. Vamos definitivamente a seguir pendientes de lo que pase a nivel mundial porque nos preocupa a todos y, como decía doña Flor, sencillamente aunque estemos a kilómetros de distancia, nos impacta de muchas maneras. Doña Flor, gracias por estar con nosotros. Doña Florinda Rojas, ella es experta en Derechos Humanos Internacional y también fue la primera directora del Instituto Nacional de Migración en la República Dominicana. Le dejamos la puerta abierta porque hay que hablar también de la migración en República Dominicana y de los desplazados de Haití en una próxima ocasión. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana aquí estaremos contando 1800 segundos más.